sustancia pura en termodinámica a un sistema en el cual tiene una composición química fija en cualquier parte dentro del sistema, dentro del volumen de control. Entonces, mejor se explica esto con la siguiente imagen que coloca el libro. Si también después hablamos sobre el sílabo, si también hablamos después sobre el libro de trabajo del curso, es el Cengel de termodinámica. Bien, entonces tengo aquí la partícula, tengo líquido o vapor, ¿no? Tengo aquí una mezcla de agua. Entonces, en la composición de vapor, en la composición de líquidos, si estamos hablando de un agua destilada, por ejemplo, no un agua de caño, la composición en estado líquido voy a obtener H2O. En la fase de vapor también va a haber H2O. En cambio, si yo tomo el aire yo lo hago un proceso de licuefacción. Entonces yo puedo enfriar el aire hasta que se empieza a transformar al estado líquido. La composición que contiene este líquido va a ser distinta a la composición que contiene este aire, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de separación para obtener el oxígeno medicinal, tengo que tomar el aire del medio ambiente, bajar la temperatura del estado líquido y a través del proceso de separación obtener el oxígeno más. Tengo que inyectarle también vapor de agua, porque no puede ser un oxígeno seco, porque si no también va a dañar a los pulmones. Entonces, este oxígeno más vapor de agua es el oxígeno medicinal. Por ejemplo, entonces la sustancia con la que vamos a trabajar va a ser agua. Estamos asumiendo esta agua destilada, pero también tiene buenas propiedades con respecto a lo que es el agua, vamos a decir, el agua casera, el agua industrial. ¿Ya? Bien, con respecto a esto ya entonces ya podemos entrar a los procesos de cambio de fase. Para los procesos de cambios de fase en sustancias puras, tenemos, por ejemplo, en este caso lo tenemos ordenado, no relativamente inamovible, ¿no? Por más, aunque realmente sí, no es que se estén moviendo en un sólido, sino que están vibrando. Y estos serían como resortes. Yo agrego energía, rompo esos enlaces y se convierte en un estado líquido donde hay una mayor dispersión molecular, pero no tanta si lo comparamos con un estado de vapor o un estado gaseoso, donde ya las colisiones son mucho mayores y las velocidades ya son significativamente altas. Ya. Dicho esto, entonces ya podemos empezar a estudiar los casos de cambio de fase. Entonces empezamos con un agua, en este caso agua pura, agua destilada, a condiciones estándar, que puede ser 20 grados Celsius, un agua común y corriente. Vamos a tener su estado termodinámico, conozco su presión y su temperatura, y esto sería mi estado uno. Este estado uno se va a conocer como líquido comprimido. Pero profesor, este es un líquido común y corriente que puedo encontrar en una botella. Sí, pero de manera formal se llama líquido comprimido. Pero es líquido, sí, lo sé, pero nuevamente vuelvo a decir, de manera formal en la termodinámica, esto es un líquido comprimido. ¿Y eso por qué? Porque si yo le sigo aumentando energía en forma de calor a través de este mechero tipo Bunsen, lo que va a hacer es que la temperatura se va a ir incrementando, ¿no? Se va a ir incrementando hasta llegar un momento en el cual empieza a aparecer la primera burbuja. En ese momento donde aparece la primera burbuja, donde ya empieza el proceso de ebullición, se llama líquido saturado. Y esto ocurre para el agua a una atmósfera a 100 grados Celsius aproximadamente. Profesor, usted está agregando energía en forma de calor, pero la presión veo que se está manteniendo constante. Justo lo que vimos hace minutos con respecto al proceso cuasiestático, ¿recuerdan? Estamos agregando calor de manera lentamente y la presión del sistema se mantiene constante porque ya hicimos una evaluación de la fuerza que genera la atmósfera, la fuerza que genera el peso y la fuerza que debe de generar el sistema para mantener esto en equilibrio. Entonces, en todo este proceso de calentamiento, en los estados que vamos a seguir a continuación, la
presión se va a mantener constante. Entonces estamos analizando un proceso de calentamiento a presión constante, estamos analizando un proceso isobárico. Sigo agregando energía, entonces lo que va a empezar a aparecer es ya vapor y va a aparecer manteniéndose también cierta cantidad de líquido. ¿No? No es de que de un momento a otro desaparece el líquido y todo es vapor, sino de que va a tomar tiempo. Entonces, al estado 3, donde ya tenemos tanto vapor saturado como líquido saturado, esto lo vamos a conocer como una mezcla. Profesor, ¿qué significa líquido saturado? Significa que está en un estado en el cual ha aparecido la primera burbuja. Sí, la primera burbuja. Y un vapor saturado es en el cual está en un cambio de fases. Está justo, también puede haber un cambio de vapor saturado donde si yo lo enfrío también puede aparecer la primera gota. Entonces puede haber un cambio de fase. O sea, este vapor saturado yo lo puedo convertir en líquido. Si yo lo extraigo, bajo un poco, extraigo calor y empieza a formarse la primera gota. No se puede hacer el caso contrario, ¿no? Pero en este caso en todo momento le estoy agregando calor. Entonces, arriba, vapor saturado, abajo, líquido saturado. Le sigo agregando calor hasta desaparecer el último líquido, vamos a decir la última este, gota de líquido. Y estamos hablando de que tenemos un vapor saturado completo. No, si se dan cuenta, aquí tenía vapor saturado. Este nivel va a empezar a decaer hasta que ya desaparezca un momento, un instante todo. En ese momento estamos hablando de vapor saturado. Si se dan cuenta, desde el estado 3 hasta el estado 4, la temperatura es la misma. Y eso lo sabemos muy bien. Si nosotros hacemos un cambio de fase a presión constante, la temperatura se mantiene constante. Este calor que estamos agregando en cambio de fase, eso se conoce como calor latente. ¿Qué es un calor sensible? Un calor sensible es en el cual yo le transfiero calor y voy a ver una diferencia de temperaturas aquí. Por ejemplo, aquí tengo 20 y aquí tengo 100. De 1 a 2 hay un calor sensible. Tengo este vapor saturado y lo que yo voy a obtener sería el estado número 5. Esto nosotros lo podemos llevar a un diagrama temperatura versus volumen específico. Yo ya expliqué que el volumen específico es un volumen dividido sobre la masa, que sería la inversa de la densidad. Yo obtendría esta curva de acá verde, esta isobárica. Entonces empezamos como líquido comprimido, aumentamos la temperatura. Todos los puntos de esto verde tienen la misma presión, igual a una atmósfera. 2 es un líquido saturado. 3 es una mezcla, cualquier punto de esta línea horizontal. 4 los extremos, si es vapor saturado, en este caso líquido saturado, vapor saturado 4. Y le sigo agregando energía en forma de calor y tengo 5 vapor sobrecalentado. Entonces el libro El Sángel nos muestra la siguiente tabla. Nos muestra lo siguiente, ¿no? Existe una relación entre lo que es la presión y la temperatura de saturación. Entonces yo pregunto, mirando la tabla, por ejemplo, ¿es posible hervir agua a 20 grados Celsius? Miro acá. Profesor, sí es posible. ¿A qué presión tiene que estar, a qué presión absoluta tiene que estar mi sistema? A 2.34 kilopascales. Entonces una presión de vacío por debajo de 100 kilopascales. Profesor, ¿yo puedo hervir agua a 300 grados Celsius? Claro que sí. ¿A qué presión? A 8.581 kilopascales. Entonces se dan cuenta que existe una relación. Si yo quiero hervir el agua a una menor temperatura, la presión tiene que ser menor. Si quiero hervir el agua a una mayor temperatura, la presión de saturación tiene que ser mayor. Y esto se ve aquí, ¿no? Dicen a distintas elevaciones
cuánto vale la presión atmosférica y cuánto es la temperatura de ebullición. Entonces, si sabemos que Huancayo, la ciudad, está aproximadamente a 3.259 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí en la tabla no tengo 3.259, pero puedo hacer un proceso de interpolación. Entonces, para que vean cómo van a ustedes aplicar valores que no estén tabulados, sería así. Quiero calcular la presión de saturación, o sea, cuál es la presión atmosférica en Huancayo. Entonces, hago esto de acá. Miren, ¿qué hice? Resté P menos 79,5. P menos este valor. También puedo haber hecho P menos 54,05. Pero si ya mantuve ese orden P menos 79,5, abajo también puedo poner 79,5 menos 54. Normalmente busco valores positivos. Igual, ahora en este orden, a P le corresponde una elevación de 3.259. A 79,5 le corresponde una elevación de 2.000. Entre a 79,5 le corresponde 2.000 y a 54,6 5.000. Despejo P y sale 68,819 kilopascales. Lo mismo puedo hacer para calcular la temperatura a la cual hierve el agua en Huancayo. Si yo hago eso, aproximadamente tengo una temperatura de saturación. El agua en Huancayo hierve a 89 grados Celsius aproximadamente. Eso significa que si yo voy a preparar menestras, no van a salir tan, vamos a decir, blandas como en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas puedo obtener para lograr esto? Puedo usar una olla a presión, por ejemplo, ¿no? Y también puedo usar una olla a presión para preparar menestras en Lima. Y eso, ¿de qué manera me va a ayudar? De que voy a consumir menos combustible, menos, por ejemplo, gas, y voy a obtener una temperatura mayor. Por lo tanto, voy a necesitar menos tiempo, menos combustible para poder hacer esa cocción de esas menestras. Entonces, dicho esto, también nosotros podemos generar hielo con este juego de las presiones. Yo puedo colocar aquí está en inglés, es bomba vacío, una bomba de vacío. Puedo hacer la extracción de aire más vapor de agua y el sistema va a empezar a decaer su presión. Su presión puede caer tanto que el agua se empieza a formar hielo. Y es un experimento que se hizo ya, miren, en el año 1775. Aquí tengo una curva de saturación, ¿no? Esta es la curva de saturación. Entonces, si yo quiero, no sé, a 150 kilopascales, 150 grados Celsius hervir el agua, me corresponde tanta presión. Pero esto acá después lo vamos a ver mejor en tablas, pero así es la curva, le llaman la curva de saturación. Si yo llevo, por ejemplo, el problema que acabamos de ver a distintas presiones, tendríamos esto de acá, ¿no? La presión con la que trabajamos fue 0,1 megapascal, 100 kilopascales, y tengo un montón de curvas verdes. Entonces, si yo empiezo a unir estos puntos, miren, se dan cuenta los extremos, más o menos estoy haciendo a mano alzada, sale así. Eso que he trazado más o menos feo, esto se llama la curva termodinámica, en este caso de temperatura versus volumen específico. Entonces ya saben cómo sale esa curva, ¿no? En unir los puntos de saturación, tanto del líquido saturado como del vapor saturado. Y aquí les dejo las imágenes tanto de temperatura versus volumen como el de presión versus volumen específico. Eso sería así. Miren cómo es, ¿no? Tengo aquí, ambos son las campanas termodinámicas, estos son el llamado punto crítico. Tengo aquí en el diagrama de temperatura versus volumen específico, puedo dibujar las curvas isobáricas, miren cómo tienen ese valor hacia arriba. Y en un diagrama presión versus temperatura puedo dibujar lo que son las isotérmicas, que serían así, hacia abajo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque la región que está en este lado acá es líquido comprimido. Cualquier punto que coincide hasta el punto crítico en esta zona de acá sería líquido saturado.
Cualquier punto al interior de la campana es una mezcla. Cualquier punto del punto crítico que caiga sobre la línea verde es un vapor saturado y en esta zona de acá sería un vapor sobrecalentado. Igual aplicaría para un diagrama versus volumen específico. Entonces se dan cuenta de la importancia de poder dominar la gráfica y con eso poder determinar en qué estado se encuentra la sustancia. Podríamos nosotros también hacer una ampliación, ¿no? Porque estamos viendo solamente, profesor, líquido y vapor, pero ¿y dónde está el estado sólido? Entonces el estado sólido se puede ver así. Tenemos dos casos de sustancias en la termodinámica. Una que al momento que nosotros la frizamos, vamos a decir, la convertimos de líquido a sólido, se contraen, que sería este diagrama de acá. Y el otro caso, que al momento que nosotros formamos hielo, por ejemplo, el agua, al momento de formarse hielo tiene una característica muy distinta a los demás componentes, que se expande. Entonces, este sería el diagrama líquido, sólido, vapor del H2O, que más o menos tiene sus diferencias, ¿no? Acá son como líneas, estas dos líneas son verticales y acá son como que medias, inclinadas. ¿Ya? Entonces recuerden, la mayoría de sustancias se contraen al eh, frizarse, al convertirse en estado sólido, en hielo, y el agua es una sustancia que se expande al momento de congelarse. Hay un punto para todas las sustancias en el cual coexisten los tres estados y eso se llama el punto triple. Entonces, ¿el punto triple qué es? El punto triple es, como lo acabo de mencionar, donde coexisten en equilibrio lo que es el vapor, el líquido y el sólido. Para el punto triple del agua es de 0,098 grados Celsius y la presión es de 0,06 atmósferas. Muy bien. Esto no es novedad, ya lo sabían, solamente estamos aclarando algunos conceptos. Vamos aquí al costado. ¿Cómo sería ahora un diagrama presión versus temperatura? Que a veces puedo pedir que lo puedan dibujar un proceso, un ciclo que en este diagrama. Sería así. Van a haber dos casos, ¿no? Siempre existen dos casos en la naturaleza. Uno, cuando las sustancias se expanden o se contraen al congelarse. Entonces, si se expanden, sería esta línea punteada y se olvidan de esta de acá. En cambio, si es una sustancia que al momento de enfriarse se contraen, se olvidan de esta línea de acá. ¿Ya? O es uno o es el otro. Eso significa esa línea punteada. Entonces, nosotros podemos pasar del estado sólido al estado de vapor de manera directa. Claro que sí, miren, si acá está el punto triple, yo puedo trabajar con una presión menor al punto triple y puedo pasar directamente del sólido al vapor. ¿No? ¿Qué sustancia hace eso? Por ejemplo, el CO2, el hielo seco. Su punto triple es mayor a la presión atmosférica, por lo tanto pasa directamente a la fase de vapor, ¿no? El llamado hielo seco, ese humo que se utiliza o que han visto muchas veces en el laboratorio. Para que una sustancia exista en un estado, tiene que existir o se tiene que representar en alguna parte o una superficie. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado o ustedes han visto ahorita en termodinámica hasta ahora son proyecciones. Presión versus volumen, temperatura versus volumen, presión versus temperatura. Pero realmente, si yo junto los tres parámetros, presión, volumen y temperatura, se forman estas superficies horribles. Entonces, para que un estado exista, tiene que existir un punto en la superficie de estos diagramas, tanto de una sustancia que se contrae al congelarse como una sustancia que se expande al congelarse. Entonces, este sería el diagrama del agua. Si se ven, pues tienen curvas medias feas, tienen unas entradas,
Tienen, bueno, esta zona de acá que sí, pues, más o menos razonable para poder calcular una ecuación, pero después nada más, ¿no? Es complicado. Entonces, si es complicado sacar eh, propiedades en una gráfica 3D, entonces lo que nosotros vamos a usar en termodinámica son tablas termodinámicas. Lo que ustedes han visto hasta ahora en termodinámica son prácticamente gases ideales. El gas ideal está justo, vamos a decir, por esta zona de acá, que son estas hipérbolas. Entonces, ustedes han visto solamente un pedazo de este diagrama, ya haciendo esta consideración, pero no todo, en todo momento se comporta la sustancia como gas ideal. Gran parte no. Entonces, tenemos que usar valores ya tabulados. Entonces, vamos a encontrar en tablas termodinámicas lo que es entalpía, que es la energía interna más la presión por el volumen específico. Lo vamos a encontrar en una propiedad intensiva en energía sobre unidad de masa. Y cuando yo escribo en mayúscula, será una propiedad extensiva. Sería H mayúscula igual a U más P por B, kilojoules. Entonces, minúscula kilojoule sobre kilogramo, minúscula mayúscula sin el kilogramo. S en las tablas es entropía y está en unidades de kilojoule, kilogramo por grado Kelvin. ¿Cómo son los valores de estas tablas? ¿Cómo funcionan? Entonces aquí tengo una extracción de una tabla. En este caso me parece que es del, eh, del Sunstack. El Senkel también tiene sus tablas. Entonces, yo ahorita les voy a compartir con qué tabla vamos a trabajar. Pero bueno, digamos que esto está a colores y nos ayuda bastante. Entonces, ¿cómo leo la tabla? Por ejemplo, si yo quiero hervir agua a 5 grados Celsius, miro todas estas propiedades de acá. El agua a 5 grados Celsius va a hervir a 0,8721 kilopascales. Su volumen específico de líquido saturado es 0,001. Su volumen específico a vapor saturado 147,118. Y FG es la diferencia del volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Igual, tengo la energía interna del líquido saturado, tengo la energía interna del vapor saturado y UFG es la diferencia de la energía interna del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. Entonces, prácticamente esta columna es una ayuda, ¿no? Tranquilamente no podría ir y no pasa nada, porque tengo los valores para poderlo restar. Simplemente que el libro ya me ayuda con esa resta, porque cada rato en vez de estar restando, leo esto de acá y puedo sacarlo cuando trabajo con mezcla, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa trabajar con mezcla? Significa que tengo cierta cantidad de masa en vapor saturado y cierta cantidad de masa en líquido saturado. Entonces, si quiero sacar propiedades, necesito aplicar la siguiente ecuación. La mezcla. Entonces, este N de acá es cualquier propiedad termodinámica, sea volumen específico, temperatura no. Es volumen específico, es energía interna, es entalpía o es entropía. Ya, aquí está, volumen específico. Esta propiedad N no es cualquiera, es o volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Entonces, aquí tengo, arriba tengo vapor saturado y abajo tengo líquido saturado. Entonces, yo puedo calcular la masa de vapor saturado, sería mg. M sub F sería la masa del líquido saturado y la calidad yo lo puedo calcular como la masa del vapor saturado entre la masa total, que sería la masa de vapor sobre la masa total. Eso sería lo que es la calidad. La humedad sería, también se representa como, vamos a poner, en algunos problemas a veces menciono, ¿no? La humedad es así, es H, esto sería humedad, no confundir con entalpía. Y la humedad vendría a ser H, sería 1 - X, ¿no? Que sería la masa, en este caso, del líquido saturado sobre la masa total.
si es que algún problema ven humedad. Normalmente no lo trabajo para no confundirlos, pero como están atentos, no va a haber confusión. Entonces, ¿cómo sirve esto de acá? Por ejemplo, en el siguiente caso, yo tengo un tanque rígido, 50 kilogramos, y tengo, miren, agua H2O a 90 grados Celsius, pero esta agua está en líquido saturado, entonces está justamente aquí. Me pide determinar la presión del tanque y el volumen. Entonces, en un diagrama presión versus volumen específico, dibujo la campana termodinámica y este 90 es la isoterma. Isoterma va hacia abajo. Entonces busco, ¿no? 90 grados Celsius, busco en tablas termodinámicas y la presión es de 74,14. Entonces ya tengo la respuesta a la pregunta, ¿cuánto es la presión del sistema? 74,14. Ahora, si yo veo, sigo leyendo la tabla termodinámica, para 90 grados Celsius me da el volumen específico de líquido saturado, que es 0,01036. Entonces, con eso yo ya puedo calcular el volumen si es que contengo la masa. Sería hacer un reemplazo, una multiplicación. Recordando que el volumen es igual al volumen específico que ya lo tengo ahorita, multiplicado por la masa que también es dato del problema. Y ya está. Tengo esto de aquí. Perfecto. Muy bien. No sé si hasta acá tendrán alguna pregunta, consulta. Ninguna. A ver, seguimos practicando. Vamos a ver el siguiente caso. Voy a borrar esa raya para que no se confundan. Tengo agua a 10 kilopascales y 200 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál es su estado? Entonces, yo puedo trabajar en un diagrama presión versus volumen específico o también en un diagrama temperatura versus volumen específico. Entonces, voy a trabajar presión versus volumen específico. Entonces, conozco la presión de 10 kilopascales, dibujo la isoterma y busco en tablas cuánto vale la temperatura de saturación. En este caso, 45,81. Ahora, pero no me han dado esa temperatura, me han dado la temperatura de 200, entonces dibujo el isotermo de 200 que va a estar por acá. Entonces, el punto que cumple ambas condiciones, que es de 10 kilopascales, que sería este valor de acá, con la temperatura de 200, sería cualquier punto de esta línea morada, con 10 kilopascales sería acá. Entonces, el punto A es un vapor sobrecalentado. Entonces, con esta herramienta de hacer nuestro diagrama de la campana termodinámica y hacer la intersección, puedo encontrar el estado termodinámico. Ahora, por ejemplo, también puedo hacer lo mismo para 100 kilopascales y 20 grados Celsius, ¿no? Como quien practicando. Entonces, tengo esto de acá. Presión, 10 kilopascales, temperatura 20 grados Celsius. Aquí ahora quiero practicar con temperatura versus volumen específico. Entonces, trabajo con 20 grados Celsius, ¿no? Y para 20 grados Celsius la presión de saturación es 2,39 kilopascales. Pero yo no tengo esta presión de 2,33,9, tengo 100 kilopascales. 100 kilopascales está por arriba. Entonces, el punto que cumple ambas condiciones, la temperatura de 20 y la presión de 100 kilopascales, sería la intersección, sería el punto A. A sería un líquido comprimido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto sería con respecto a lo que es sustancia pura. No sé si tendrán alguna pregunta, consulta. ¿Ninguna? ¿Seguimos? Muy bien, seguimos.
vamos a ver lo que son gases ideales. Entonces, gases ideales ustedes lo han visto y lo conocen la fórmula así, ¿no? Presión por volumen igual al número de moles por la constante universal. Esta constante universal yo la voy a representar con R con un sombrero arriba por la temperatura. Este R universal, ustedes lo han trabajado, me parece, en estas unidades. 8.31447 kilojoules sobre kilomol por grado Kelvin. ¿Qué es el número de moles? Es la masa que contiene la sustancia sobre la masa molar. Entonces, si yo expreso este número de moles, sería la masa sobre la masa molar por el R universal por la temperatura. Ahora, esta masa, miren qué va a pasar. Esta masa va a pasar a dividir al volumen. ¿Qué me queda? Presión por volumen específico. Y la división entre el R universal sobre la masa molar me da el R de la sustancia. Por ejemplo, el R de la sustancia, el R del aire es 0,2870. Entonces, vuelvo a repetir. Y lo voy a colocar abajo. Deme un minuto, por favor. A ver, tenemos esto de acá. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a trabajar va a ser de la siguiente forma. Presión por volumen específico. ¿Qué es volumen específico? La división volumen sobre masa. El R es el R de la sustancia y la temperatura. ¿En qué unidades trabajamos la presión? En kilopascales. El R universal, kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, si yo tengo un estado 1 y tengo un estado 2 y es un sistema cerrado donde no hay variación de masa, la masa se mantiene constante y en este caso se está expandiendo, entonces yo puedo igualar, ¿no es cierto? Las masas no han cambiado, la masa en uno es igual a la masa en 2. Si yo igualo masas, obtengo esta relación y al final aparece esta ecuación que ustedes han visto aquí. Presión por volumen de temperatura es una constante. Entonces, ¿cuándo puedo usar esta ecuación roja? Cuando es un gas ideal y es un sistema cerrado. Entonces, profesor, si yo voy a trabajar con gases reales, con tablas termodinámicas, ¿puedo usar esto? No. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Esto solamente es para gases ideales y sistemas cerrados. Tienen que ser las dos condiciones. Si yo ahora tengo esto de acá, el diagrama del agua, lo que me muestra aquí el libro es un porcentaje de error entre el valor de la tabla menos el valor usado con ecuación de estado de gases ideales entre el valor real. Entonces el valor de la tabla que dice acá de tabla es el valor real. Entonces si yo me di cuenta, este margen de acá, toda esta zona crema, tiene un buen comportamiento de gas ideal. Entonces, para que un gas pueda decir que tiene un buen comportamiento de gas ideal, primero tiene que ser un gas sobrecalentado. ¿Y qué más? Tiene que estar justo en esta zona de acá. Esta zona de acá sería a bajas presiones y volumen específicos altos. O su inversa, que sería densidades bajas. Vuelvo a repetir, la mejor zona es esta zona de acá, donde la presión es baja y el volumen específico es alto. Y lógicamente vapor sobrecalentado. Estamos, acá también lo puedo usar, pero ya tengo un error de 0,8, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, lo que ustedes han trabajado en termodinámica es este sector de acá nada más.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos eh, hacer una corrección a la ecuación de estado? A través de lo que han visto en físico-química con lo que es el factor de compresibilidad. Vamos hacia abajo. ¿Qué es el factor de compresibilidad? Ven este Z de acá, es un factor de corrección. Entonces, un gas ideal, bueno, es como una esfera. Y si yo, al gas real le aplico este factor Z, me aproxima a esta esfera. Vamos a entenderlo así, ¿no? Presión, volumen específico, el factor de corrección, que es adimensional, el R de la sustancia por la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué es P sub R y qué es T sub R? P sub R, miren, estoy hablando términos que ya lo han visto en físico-química, solamente son recordar. P sub R es la presión reducida y T sub R es la temperatura reducida. ¿Cómo calculo la presión reducida? Sería la presión del sistema entre la presión crítica. ¿Cómo calculo la temperatura reducida? La temperatura sobre la temperatura crítica. ¿De dónde saco estos valores de presión y temperatura crítica? De tablas que les voy a compartir. Está en la página 21-22 de las tablas. Si gusta, se lo comparto de una vez. Denme un segundo, por favor. Antes que me olvide, tablas para que me puedan seguir. También lo pueden comprar en las fotocopiadoras de la Facultad de Ingeniería Mecánica, sería mejor, ya que los valores se ven mucho mejor y están mucho más caros y están anillados. Hasta 5 soles, creo. Copiar, copiar, ya si dicen que van de mi parte, ya les hacen un descuento. ¿Dónde estás el chat? En exactamente cualquier fotocopiadora, pero especialmente en fotocopiadoras Betty. ¿Ya? Ahí están las tablas, se los acabo de compartir. Hay otras tablas del R134A que vamos a necesitar. Dame un segundo. Es esta de acá. Cuando trabajemos con R134A, trabajemos con estas tablas que les voy a compartir, no con las que están en las tablas, las primeras, en el primer link, porque están incompletas. ¿Qué más tengo? También los tengo, esta de acá, la del Sunstock, que están un poco más bonitas. Son muy parecidas a las que tenemos y propiedades de sustancias también. También se los comparto. ¿No? Ya con eso lo tienen para poder empezar a trabajar el seminario. Bueno, continúo. Entonces, una vez que tengo la presión crítica del agua, crítica significa, este es el punto crítico, miren. Esta zona de acá, la punta, la cisma de esta campana termodinámica. La presión crítica es 22.12 megapascales y la temperatura crítica es 647.03 grados Kelvin. Por favor, siempre cuando quieran trabajar la temperatura reducida, siempre en grados Kelvin. La presión sí puede ser en megapascales, kilopascales, en bar, no hay problema, pero sí, aquí siempre tiene que ser en grados Kelvin. Entonces, una vez obtenido esto de acá, van a la carta de compresibilidad, que es la que voy a copiar. Y aquí está. ¿Cómo funciona? Entonces, primero calculo lo que es la presión reducida y luego le intersecto con esta curva de acá. Imaginémonos que me haya salido una temperatura reducida de 1.20. Con esto voy por acá y con esto ya calculo lo que es el Z. Bueno, acá no se ha copiado correctamente, lo voy a borrar, pero con ese valor yo calculo el Z.
¿no? Entonces yo necesito ir a la gráfica con dos valores, con temperatura reducida y con presión reducida. Y empiezo con la presión reducida. Y ubico la curva de temperatura reducida y luego el Z, que seguiría el eje vertical. Ahora sí aparece todo, ¿no? Ujú. Vamos a bajar por acá. Profesor, entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a ver acá. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, determina el volumen específico del R134A a un megapascal y 50 grados Celsius usando A, la ecuación de estado y B, la carta generalizada de compresibilidad, esta de acá. Y luego nos pide comparar. Entonces, si van a sus tablas, que les acabo de compartir, esta tabla está en la página 21, 22, no recuerdo bien el número, por ahí lo pueden chequear. Y me dan, ¿no? Este R134A, acá está su fórmula, acá está su masa molecular, su temperatura crítica, su presión crítica. Entonces, para la pregunta está bastante sencillo, ¿no? Simplemente aplico la ecuación de estado con los valores que me han dado y calculo el que me piden, el volumen específico. Entonces, iría así. Perfecto. Ahora, ¿cómo iría para B? Entonces, para B yo ya necesito sacar de la tabla lo que son la presión crítica y la temperatura crítica, que están aquí, ¿no? Ustedes lo pueden observar. Simplemente lo voy a colocar aquí a un costado. B. Por lo tanto, vamos a ver. Hago la división. Los valores que me han dado es de 50 grados Celsius, que lo paso a Kelvin, y la presión de un megapascal, que lo voy a mantener ahí. Con eso calculo los reducidos. La presión reducida y la temperatura reducida. Y con eso voy a la tabla. Hay una tabla justo en el libro donde está más, vamos a decir, he hecho un zoom en la parte menor y me permite usar esto de acá. Aquí, más o menos, la presión reducida era 0,246 por aquí, la celeste, y luego la temperatura reducida es 0,86. No tengo 0,86, tengo 0,85, 0,90, más o menos por acá, y tengo el Z de 0,85. Entonces, con ese Z yo ya puedo aplicar el factor de corrección y obtener este valor de acá. El Z sería 0,85 y calculo el volumen específico de 0,22347, ¿no? Si quieren, también les comparto la gráfica, está más bonita. Esta de acá, para que la tengan. Esto es del Cengel, me parece. Y recomiendo trabajar con la versión en inglés porque justo está a colores y es mucho más fácil poderlo trabajar. Existen otras ecuaciones de estado aparte de la ecuación de gases ideales, el P por B igual a R por T, que son, vamos a decir, se ha tratado de mejorar o de poder determinar a través de una ecuación los valores de la ecuación, ¿no? O sea, conociendo dos propiedades termodinámicas, conocer una tercera. Una de las primeras que se estableció fue la ecuación de estado de Van der Waals, ¿no? Es un modelo termodinámico donde si se dan cuenta hay factores de corrección A y B. Y eso lo saco a partir de geométricamente de sacar la derivada en el punto crítico, que vale cero y su segunda derivada también vale cero.
Y con eso puedo sacar los valores de A y B en función de presión crítica y temperatura crítica. ¿Qué otras ecuaciones hay? Hay todavía mucho más complejas, por ejemplo, la de Beatty-Bridgman. Ahora les muestro de acá. En este caso ya estamos trabajando con cinco constantes, ¿no? Ya es mucho más complejo. ¿Y por qué, si ya están las tablas, por qué trabajar con ecuaciones, ¿no? Eso se puede explicar, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelamiento ambiental y quiero hacer cómo se está variando la densidad en un flujo compresible. Entonces, o bien lo trabajo con tablas o bien lo trabajo con ecuaciones y hago una programación en Python o en C++ o en MATLAB de esta ecuación y me ayuda a calcular ecuaciones de estado y empezar a calcular la dinámica de fluidos o lo que fuese. Entonces es bastante usado en ingeniería, especialmente en la ingeniería química, para calcular estados termodinámicos, ya a través de ecuaciones matemáticas y no sobrecargar un programa con un montón de tablas, que sería lo ideal, pero sería bastante denso de poderlo operar. Para ir ya finalizando esta teoría, tenemos lo que es proceso politrópico. Un proceso politrópico puede ser un gas real o un gas ideal. Simplemente es una ecuación matemática exponencial que cumple lo siguiente. La presión por un volumen elevado a la n es una constante. Esta n puede ser cualquier número real de menos hasta el más infinito. Así de sencillo. Ya voy a borrar esto de acá para no confundir. Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, proceso politrópico puede ser ideal o real. Ese exponente puede variar, ¿no? Puede ser un número real. Vamos a ver un caso especial. Copiar todo esto de acá. Un caso especial es cuando es un proceso politrópico y gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, les doy esta ecuación. El R universal se puede calcular como el Cp menos el C sub V. ¿Qué es el Cp? El calor específico a presión constante. ¿Qué es el C sub V? El calor específico a volumen constante. Entonces, para un estado uno, yo puedo calcular si es un proceso politrópico, presión de uno por volumen uno, la N es igual a la presión 2 por volumen 2 por N. Sigue siendo, si es un gas ideal, cumple la ecuación de estado en uno, cumple la ecuación de estado 2. Tengo tres ecuaciones. Yo puedo empezar un juego de divisiones, multiplicaciones, relaciones entre estas tres ecuaciones y sale esto de acá que también lo han visto. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo se utiliza? Gas ideal, sistema cerrado, entonces significa que la masa es una constante, proceso politrópico y R constante. Entonces, la relación de presiones elevado al exponente politrópico n-1 sobre n es igual a la relación de volúmenes elevado a la n-1 igual a T2 menos T1 en grados Kelvin. ¿Ya? ¿Qué pasa si a esto naranja le sumo un plus adiabático reversible? En algunos problemas van a decir gas ideal y es un proceso adiabático reversible. Entonces, este N se transforma en K. ¿Y qué es K? La división entre el Cp y el C sub V, que también está en tablas para distintas sustancias. En este curso vamos a trabajar también bastante con este K para el aire, es 1.4. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un problema del seminario. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos aquí? El problema 8 dice lo siguiente, ¿no? Un tanque rígido de 0.35 metros cúbicos, es un recipiente rígido, en todo momento ese volumen es constante, está provisto por una válvula de alivio. Mira, la válvula de alivio está por la parte inferior, va a salir líquido saturado.
Contiene agua a 180 grados Celsius, donde el 95% del volumen ocupado es vapor y el resto del volumen es líquido. Entonces tengo arriba vapor saturado y tengo abajo líquido saturado. Se abre la válvula y se deja expulsar el líquido del tanque lentamente, un proceso cuasi estático, en el cual en todo momento vamos a mantener la presión constante. La masa que sale del tanque es la mitad de la masa del líquido. Entonces la masa que sale total de ese tanque es la mitad de la masa de líquido que se encontraba antes de abrir la válvula. Entonces necesito saber cuánta masa de líquido hay. Y la total que salga de esta válvula es la que vamos a calcular. Detalle importante de este problema es lo siguiente. Al momento que baje el fluido, baje el líquido, va a pasar por acá. Significa que si yo bajo hasta aquí, ahora toda esta zona de acá se ha convertido en vapor saturado. Si se dan cuenta, hay un volumen, el volumen del vapor saturado se ha incrementado para mantener constante la presión, porque se está perdiendo masa. Cierta cantidad de líquido saturado se tiene que evaporar, porque si no se hace este proceso de evaporación, la presión va a decaer. Entonces vuelvo a repetir, no todo el líquido que está, la mitad del líquido que va a salir es la mitad del líquido inicial es la que va a salir, sino que cierta parte también del líquido se va a convertir en vapor para cubrir este volumen, este vacío de acá, para mantener la presión constante. Entonces, eso es importante, ¿ya? Hay un proceso que el sistema está haciendo para mantener constante esa presión por ese vacío, entre comillas, que se crearía por la bajada del nivel. Entonces, dicho esto, y ya siendo claros, vamos a ver los datos. Vamos a ponerlo por acá. Está un poco lento ya el archivo. Denme unos segundos para poderlo arreglar. Listo, ya está. Entonces tengo volúmenes, 95% del volumen total es vapor saturado y el 5% es líquido saturado. Entonces me dan la condición de 180 grados Celsius, presión en todo momento constante, proceso isobárico. Entonces yo conozco si está a 180 grados Celsius el volumen específico de este vapor saturado, esto es tablas. Y esto también, el 0,01127 metros cúbicos sobre kilogramos, es en base al 180. Yo lo puedo convertir esto a volumen si lo multiplico por la masa del vapor y esto lo puedo convertir en volumen de líquido saturado si lo multiplico por la masa de líquido saturado. Si yo hago estas dos sumas de volúmenes, obtengo el volumen total, que es dato, ¿no? 0,35. Entonces, y sobre esto, sé que el 95% del volumen total es eh, el volumen de acá, B sub G mayúscula, y el 0,35 del 5% de este valor es el volumen específico el volumen, no específico, el volumen de líquido saturado. Esto está, mayúscula está en metros cúbicos, en minúscula metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, con estas dos ecuaciones yo ya puedo jugar y calcular cuánto vale la masa inicial. Entonces juego con esas relaciones y obtengo una masa inicial igual
a 17,2414,3 kilogramos. ¿No? Con esto también puedo sacar cuánto es la masa final, porque me dice que la masa final es lo que sale es la mitad de la masa de líquido, ¿no? O sea, si en líquido tengo 15, la mitad sería la mitad de ese 15 sobre la masa total, ¿no? 17. Ese sería esto de acá. Entonces, la masa final que voy a obtener en el recipiente es de 9,4746 kilogramos. Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo, ¿no? Cómo calcular ahora esa relación de volúmenes. El volumen se sigue manteniendo constante. El volumen no va a cambiar. Entonces, parto de lo mismo, parto de tomar consideración y saber que está en vapor saturado, está en líquido saturado y saber de que sigo manteniendo los 180 grados Celsius, por eso que los volúmenes específicos se siguen manteniendo igual. Las masas sí van a cambiar, ¿no? La masa de vapor saturado y la masa de líquido saturado cambian porque ha habido una fuga de masa, pero lo que yo sí sé es de que si sumo esas masas, tiene que darme la masa final de 9,4 y si sumo los volúmenes, tiene que darme 0,35. Entonces, si hago ese juego, al final tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y ya puedo calcular finalmente cuánto es la masa final de vapor, ¿no? Y es un vapor saturado. Y también puedo calcular qué es lo que me piden la calidad. Sería así. Entonces, si resuelvo, obtengo los volúmenes, ¿no? Tanto de vapor como la de líquido. Obtengo la masa de vapor saturado final, 1,75, y obtengo la calidad de 0,18558. Y listo. Eso sería. No sé si tendrán alguna pregunta, consulta. Alumnos, me comentan por favor.